Bueno, bienvenidos a este programa. Ahora tenemos de invitado a alguien muy especial que ha desempeñado una labor como docente, ¿verdad? Como catedrático. A la vez es investigador y a la vez también él es abogado y notario. Estamos hablando de nuestro invitado de hoy, pero vamos a dejar que él se presente con su nombre y explique un poco de su experiencia. Vamos a darle el micrófono para que él se presente también. Hola, es un gusto. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía y pues ha sido un placer en esta ocasión acompañarte, Moisés, y pues estamos Gracias. hablando con lo que usted guste y en esta ocasión pues vamos a hablar aspectos relativos al teletrabajo. Me dedico mucho al área de capacitación empresarial, digamos que es el área donde más desarrollo se ha tenido respecto a la capacitación y por supuesto me dedico tal y como tú has mencionado a la parte de la docencia como tal. Entonces, en la medida de lo posible, pues tratamos de ser un poco versátiles en algunos asuntos, no solamente basarnos puramente en el tecnicismo legal, sino que también hacer un directamente de aquello que las empresas necesitan. Y por supuesto también sin evitar la parte académica. Tú has tenido ahorita experiencias, ¿verdad? En las plataformas digitales. De hecho, estás a punto de lanzar, ¿verdad? Unos días tu webinar también sobre teletrabajo, ¿verdad? Efectivamente, esto del webinar se ha puesto bastante de moda en razón de las mismas limitantes que se tienen por la pandemia que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Pero efectivamente no era algo nuevo, algo que se inventó con la pandemia, no, ya existía. Definitivamente que tenemos que adaptarlo a esas nuevas tecnologías, esas TIC no están de por gusto. Entonces, efectivamente, pues estamos haciendo webinar, tenemos un webinar, de hecho, más o menos dentro de una hora, tengo que dar un webinar en específico, y pues también del tema que se va a hablar el día de hoy, especial también para las empresas. Por supuesto que ese es un nivel, digamos, más personalizado, más aplicado a los diferentes tipos de empresas como tal. Y efectivamente, pues, tenemos que trabajar de esta manera y es una forma también que nos ahorra mucho tiempo, que nos evita traslados innecesarios y sobre todo, pues, que podemos tener siempre esa misma interacción entre quien está dando el webinar y quien lo está recibiendo como tal. ¿Cómo podríamos definir, Archila, colega, lo que es el teletrabajo? Interesante pregunta. La ley hace una definición, digamos, legal, se puede decir de lo que se considera el teletrabajo. Sin embargo, podemos decir en términos simples, nada más para que entienda, que es aquel uso o manejo de las tecnologías de información y comunicación para efectos de la realización del trabajo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿es un trabajo remoto? ¿Es un trabajo presencial? Efectivamente hay diferentes modalidades que en este caso la ley establece que la idea de esto pues es que sea de manera remota, es decir, que preferentemente se haga fuera del espacio de la empresa. Sin embargo, me da la posibilidad de que sea dentro de las instalaciones o siendo de parte de las instalaciones de la empresa. Aunque eso, digamos que perdería un poquito el sentido de la idea de trabajo como tal, pero es posible. Excelente. ¿A quiénes se le aplican esa ley que tú mencionabas, ¿verdad? La ley del teletrabajo. Claro, en este caso la ley ha sido extensiva y no solamente lo ha limitado a las empresas, en este caso. Ha dicho también, bueno, tenemos las instituciones públicas, las instituciones privadas y las autónomas. En ese sentido, todos están incluidos, todos pueden, en este caso, aplicar la ley de teletrabajo como tal. Excelente. ¿Se necesita de un nuevo contrato para poder aplicar esta ley? Interesante pregunta. Fíjate que directamente referido al contrato hay diferentes modalidades. ¿Qué podemos mencionar al respecto? En primer lugar, cuando nos referimos a si es necesario obligatoriamente un contrato especial, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque dependerá también si va a ser un teletrabajo a partir de empleados que ya se tienen o va a ser un teletrabajo a partir de nuevos empleados. Entonces, es mucho. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Si son nuevos empleados los que van a ingresar con esta modalidad de teletrabajo, de pronto sí vamos a hacer un contrato especial. Pero el contrato especial nada más se refiere que si mismo contrato individual
de trabajo con las agregaciones especiales que la ley establece que se tiene que mencionar en el mismo contrato. Es decir, que la modalidad va a ser realizada mediante teletrabajo. Ahora bien, si resulta lo que van a hacer son empleados, digamos, que estaban de manera presencial ahora a la modalidad de teletrabajo, entonces podemos hacer varias opciones. La primera, pues, crear otro nuevo contrato, ¿es posible? Sí. Sin Aunque embargo, esté vigente el otro. así es, sin embargo, lo más adecuado es simplemente agregar una adenda. ¿Qué es una adenda? Una adición al contrato individual de trabajo, las especificaciones de que va a ser de manera de teletrabajo como tal. Entonces, digamos que hay varias formas, mejor dicho. Opción creativa. Así es. Qué bueno. Dependerá entonces de cada caso, ¿verdad? Por Eh, supuesto, ¿cuál es la visión, cuál es la inteligencia empresarial o financiera que tiene la empresa? No solamente cuestión, hagamos el trabajo, estamos en pandemia, no, es una cuestión más integral que requiere conocimiento especializado de la ley, de los efectos de la ley, y segundo, también determinar si es aplicable o no para su empresa en específico, si tiene la capacidad de reacción para mantener, en este caso, el teletrabajo. en el caso de tus clientes, tú primero les haces como un diagnóstico, ves todavía qué mejor figura es la viable para aplicarle a cada empresa, ¿verdad? Por Así es como tú. supuesto, es necesario, en este caso, aplicar la inteligencia empresarial, la inteligencia financiera, entre otras inteligencias, para efectos de determinar si es aplicable o no. Y te hago una alusión. Es decir, si por ejemplo, si la empresa está considerando aplicar teletrabajo única y exclusivamente durante la pandemia, yo le recomendaría que mejor no se meta. Porque va a tener un gasto probablemente que a futuro le vaya a dar un costo mayor a los que van a tener de los ingresos actuales. Porque van a tener que invertir en cierta manera. Entonces, si ustedes están considerando, si la empresa está considerando hacer teletrabajo a futuro, definitivamente que se podría vincular si tienen la modalidad, si el servicio se puede operar de esa manera, si el rubro es aplicable, entre otras cuestiones. Claro, por supuesto, tiene mucho las finanzas de la empresa. O sea que, digamos, es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? No es algo que puede funcionar, digamos, a corto plazo. Definitivamente, a corto plazo, dependiendo del rubro, algo se podría hacer, podría tener algún tipo de ventaja financiera. Sin embargo, lo más seguro en la mayoría, en la generalidad, podría implicar en este caso una pérdida a futuro. Por lo cual es recomendable que si se está dando la aplicación de teletrabajo, se haga, en este caso, con la visión de hacerlo a largo plazo. ¿Y cree usted que, bueno, existía antes de la ley el teletrabajo o fue algo que se hizo después? Fíjate que directamente antes de la entrada, digamos en este caso la aprobación de la ley, efectivamente podría dar la modalidad de teletrabajo. ¿Cuál era el detalle o el problema? Que no existía un respaldo propiamente de una ley especial. Pero no era tampoco imposible, es decir, no era tampoco limitativo de que no se pudiera hacer en este caso el teletrabajo. Varias cosas, varios factores nos han empujado ahora a considerar más el teletrabajo. Primero, la emisión de la ley y segundo, pues la pandemia que nos ha dejado una cierta limitación ambulatoria y algunas restricciones en materia específicamente de diferentes tipos de giros, ¿verdad? Como tal. En ese sentido, pues había antes, digamos, aplicaciones de teletrabajo, sí, había, ya existía, era posible. Sin embargo, pues las mismas circunstancias nos han llevado a que ahora es mucho más viable y además tenemos el respaldo de una ley. No es que no fuera ilegal, sino que simplemente se tenían que hacer alusiones a las... Ahora hay una regulación. Excelente, muy, muy buen aporte. Mire, y ¿qué necesitan las empresas entonces para poder implementar? Aparte de tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es vital para que una empresa pueda iniciar con esto del teletrabajo? Por supuesto, hacer un diagnóstico como tal, eso es determinante para la empresa. ¿Por qué? Porque, insisto nuevamente, no es solamente decir vamos a hacer teletrabajo porque necesitamos trabajar en razón de que estamos en una pandemia y nos tenemos limitados. No. ¿Qué tenemos que determinar? Primero, la modalidad de teletrabajo que vamos a utilizar. Mire, va a ser conectado, va a ser desconectado, va a ser por la vía móvil. ¿Cuál va a ser la modalidad a aplicar y que en este caso sea coincidente con los intereses de la empresa? ¿Qué va a implicar esto? Bueno, ¿cuál es el giro de la empresa?
puede resultar de pronto que esta empresa sí sea aplicable esta modalidad X, y agregando también aquellos aspectos que tienen que ver con las tecnologías de la información. Si es una empresa que está completamente atrasada en eso, o nos actualizamos o no nos metamos. Y la otra cuestión tiene con la cuestión financiera, las finanzas. Tenemos capacidad o a largo plazo podemos tener un financiamiento para sostener el teletrabajo y que sea además, en este caso, el reintegro de esa inversión viable. Hay que hacer esos análisis, ¿verdad? Un análisis FODA o FOLA se puede hacer sin ningún problema. No solamente decir vamos a hacerlo y hacer y pensamos. No es una cuestión así, es una cuestión más integral. Pero como en toda cosa, licenciado, siempre hay ventajas y desventajas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las ventajas de implementar el teletrabajo? Claro, es bueno mencionar algunas, porque si hacemos una lista se nos hace bastante largo, pero efectivamente, por ejemplo, una ventaja que se puede considerar, dependiendo, por supuesto, insisto, de que se utilice, pues es espacio en las instalaciones de la empresa que no estarían utilizándose para el trabajo. ¿Por qué? Porque fácilmente se puede utilizar el espacio de la vivienda de la persona que ha sido contratada para que brinde el teletrabajo. Es decir, en este caso, yo puedo tener 10, 20, 30 trabajadores y probablemente solo tener una oficina donde quepa solamente yo, pero lo trabajando desde su espacio de trabajo, lo cual puede implicar también un gasto menor en su finanza, es decir, ya no va a estar pagando en locales más grandes, ya no va a estar pagando probablemente en equipo, dependiendo, porque usted puede como empresa solicitar de manera inicial que la persona que va a contratar ya tenga el equipo, las tecnologías suficientes para hacer esto, o como podría también usted como empresa brindarlas. Entonces, que se tienen que analizar y definitivamente sería una de las grandes ventajas que tendría en este caso la empresa. Y otra que podría mencionar, bueno, existe también aquella cuestión de que se puede en este caso un teletrabajo desconectado, dice la ley. ¿Qué se refiere con esto? Que ya no estaría en este caso vinculando a la persona a un horario en específico, sino que lo está vinculando a una meta en específico, lo cual puede implicar un mayor desempeño en su giro y por supuesto muchas y mejores ganancias, ¿verdad? No es lo mismo tener una persona 8 horas trabajando que probablemente 2 horas las pierde en otra cuestión, a tener una persona de decirle, tú tienes el horario X, el que tú quieras, pero tienes que cumplirme esta meta, que probablemente la haga en 2 horas, esa es otra cuestión. Esa es otra. Excelente. Bueno, tú has, a estas alturas, con tu experiencia, ya has podido hacer que se implemente esta modalidad en algunas empresas, ¿verdad? Y según tu experiencia, ¿cuál crees tú que ha sido la empresa o el sector al que más se le ha podido aplicar esta modalidad de teletrabajo? Fíjate que no consideré que hubiera un rubro en específico que fuera más. Sí, por cuestiones, digamos, de coincidencia operativas, se puede decir, pues el rubro, digamos, que más fácil aplica esto es el rubro de la tecnología, es decir, aquellos desarrolladores de software, por ejemplo, los que crean páginas web, las empresas de marketing, aquellas empresas que se dedican a crear aplicaciones, entre otras. Pero eso es sumamente fácil, se les hace sumamente aplicable porque además su personal, las personas que hacen esto, están bastante fácil adaptadas a este tipo de modalidad. No porque las hayan hecho de manera formal, sino porque probablemente en su mayoría de tiempo de esa manera lo trabajaban. ¿Qué quiero decir? De manera remota. Entonces, Muy digamos bien, excelente. que coincidentemente por el rubro es el que más fácil se podría adaptar, digamos, pero no me atrevería a decir que es el que más fuerte podría ser en esto. Bueno, excelente. Las ventas sí también han expandido, ¿verdad? Se han expandido, han crecido en estos momentos de la pandemia, lo que es las ventas a través del Internet y en esa modalidad, ¿verdad? Se puede trabajar también así. Por supuesto, de pronto usted no necesita, hablaba de las empresas de marketing, bueno, hay una empresa que puede dedicarse al community manager, entonces en ese sentido va a ser la persona que va a estar contestando las redes sociales y lo puede estar haciendo desde su casa, pues las redes sociales ahí están activas, va a estar Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social. Y por supuesto la utilización también de pronto de aquella atención al cliente de manera virtual, ya sea por una página web o otro tipo de plataforma
se puede hacer sin ningún problema. ¿Que se hacía antes? Sí, también se podía hacer antes. Sin embargo, antes existía más ese miedo, ¿verdad?, de meterse en teletrabajo, especialmente porque no había un respaldo especializado en la materia. Y licenciado, fíjese que, bueno, estamos hablando ahorita de que en la pandemia, como usted dijo, es viable hacerlo, ¿verdad? Pero en algún momento la pandemia va a terminar, va a concluir quizás el estado de emergencia y las restricciones, y quizás no volvamos al estado anterior de una sola vez, sino poco a poco, pero el punto es, la pregunta es si siempre sería útil después de la pandemia el teletrabajo, ¿verdad? Excelente pregunta. Fíjate que varios han considerado la aplicación del teletrabajo únicamente en el sentido para pasar la pandemia. Y ya lo decía yo, ¿cuánto está pensando? Mejor ni se meta. Efectivamente que el teletrabajo va a ser una aplicación que es un poquito forzada para algunos, casi que nos obligamos en algún sentido a meternos a teletrabajo, pero se han verificado que aquellas empresas donde ha sido efectivamente aplicado, pues han tenido un resultado pues mucho que mayor. Entonces, en ese sentido podríamos decir que efectivamente el teletrabajo va a seguir siendo útil, incluso todavía. Un ejemplo, bueno, yo podría decirte, bueno, yo tengo un espacio nada más donde caben, ¿qué? 4 o 5 personas. Entonces tengo esas 4 o 5 personas, pero tengo 10 en teletrabajo, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una empresa aproximadamente de 15 personas. En ese sentido, pues, si se aprovechan estas oportunidades, cada crisis crea oportunidades, por supuesto que crea también pero crea oportunidades en aquellos que pueden ver de manera inteligente este tipo de movimientos en el mercado, pues fácilmente podrían aprovecharse también aún después de la pandemia. Y hay una cosa que hay que mencionar, que la tendencia ahorita no es a salir de la pandemia, al contrario, estamos aumentando más en esta emergencia. Los factores que inciden en la pandemia han. Entonces, digamos que por lo menos pandemia vamos a tener un ratito más todavía y pues considerar que después de la pandemia se va a terminar el teletrabajo es no ha entendido directamente cuál es la importancia de esto. Y me imagino que muchos que nos están viendo también, ¿verdad? Van a ver esa ventaja que tú estás mencionando del teletrabajo, pues, porque quieras o no, es una reducción notable de costos, ¿verdad? No van a pagar alquiler de algún local, porque pueden estar trabajando desde casa. O sea, yo veo más ventajas que desventajas, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a costos. Por supuesto que sí. Les animamos entonces, ¿verdad? Que opten por esta opción, por esta forma de trabajo, que es muy, muy interesante. Me lleva a mí a otra pregunta. Mientras no lo hagan de manera apresurada, le hay que hacer un Ah, análisis de qué tan buscar a los especialistas, ¿verdad? Como en este caso a Archila, Félix Archila, que es uno de los que está como pionero, ¿verdad? Como un referente en esta área. En estos momentos, ¿verdad? Es el único aquí en el país que está haciendo webinar, ¿verdad? El único abogado que está haciendo webinar relacionados a esto en específico, ¿verdad? Y que tiene la experiencia también, ¿verdad? Me acuerdo que lo conocí en la universidad, iba un año antes que mí, ¿verdad? Salió antes. Y igual ya estaba él en el área de la docencia también. Es un recomendado, ¿verdad? Muy recomendado. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú recomendarías este teletrabajo, esta forma, esta modalidad, la aplicación de esta modalidad en las empresas? Definitivamente, definitivamente que sí. Aquel que no se está metiendo en teletrabajo no aprendió nada en esta pandemia. Debemos de entender a partir de esta pandemia que nosotros debemos estar activos en cualquier situación. Imaginémonos si ya hubiésemos implantado teletrabajo desde antes de la pandemia, no estaríamos sufriendo nada probablemente económicamente hablando. ¿Por qué? El trabajo hubiese existido. Aquellos que se nos adelantaron en ese sentido, pues nos llevan una gran ventaja como tal. Pero definitivamente que lo recomiendo inteligentemente, hago énfasis en eso, inteligentemente aplicado, definitivamente que hay muchas más ventajas, tal y como tú lo mencionabas, que desventajas. Excelente. La gente te puede buscar también por tus redes sociales si están interesados. Te los podemos dejar abajo de este video para que puedan contactarte, ¿verdad? Hay mucha gente que quizás al ver este video ha despertado en ellos la curiosidad, el deseo o la necesidad, ¿verdad? En el caso de los que ya tienen una empresa montada, de poder aplicar estas modalidades que definitivamente en este momento son de mucha, mucha utilidad.
y esto va para largo, ¿verdad? No, Claro, no hay claro. que dejar de esa cuestión, ¿verdad? Bueno, y en el área personal tuya, ¿cuál ha sido los temas a nivel jurídico que más te han llamado la atención en estos momentos que estamos viviendo? Hay muchos aspectos, tanto de carácter académico, por supuesto, como de carácter empresarial, pero de carácter académico, pues podemos hablar de habeas corpus, inconstitucionalidades, decretos, entre otras cuestiones que se han visto en la pandemia. No vamos a meternos en el asunto de que si era o no legal o inconstitucional o constitucional, ¿verdad? Pero definitivamente que el área empresarial ha despertado mucho en aquellas aplicaciones especiales que se da en este caso mediante el COVID. Es decir, hay decretos, hay leyes especializadas que se han creado para paliar o como reacción de la pandemia. La pregunta es, ¿realmente cuáles son esas normativas que pueden afectar o no a la empresa en específico o no? ¿Y qué estamos haciendo de pronto? El teletrabajo es una oportunidad para eso, ojo con eso. El teletrabajo es una oportunidad para decir, no se estanquen, caminen. No está prohibido directamente hacer un rubro en específico, lo que está prohibido es poner en riesgo la salud pública. Pero si usted, utilizando teletrabajo, no pone salud pública, ¿por qué no lo va a aplicar? Yeah. Entonces, definitivamente, Eh, en este momento, a través de la pandemia, vamos a tener que hacer todas las modalidades, primero, de cuáles son las limitantes que tenemos como empresa, y segundo, cuáles son las oportunidades que tenemos como empresa. Si entre ese análisis, pues no llegó a ninguna conclusión significativa, estamos perdiendo el tiempo y probablemente esta pandemia nos va a afectar más en algunos cierres de empresas posiblemente, o un costo que nos va a dejar endeudados a largo plazo. entonces, ¿verdad? Un poquito de resumen, resumiendo un poco, tú has dicho que lo primero para poder aplicar el teletrabajo es hacer un estudio, ¿verdad? De la empresa, de lo que hace lo que... Y eso tú lo puedes hacer, ¿verdad? En tu oficina también, con tu equipo. Y posteriormente a eso, ya es hacer la implementación, ¿verdad? O ¿cuál sería, según tú, el siguiente paso después del primer análisis que tú mencionabas del PODA? Después del primer análisis de determinar, digamos, el diagnóstico general de la empresa, hay que determinar cuáles servicios o cuáles aplicaciones pueden ser directamente dados por la modalidad de teletrabajo. No vamos a decir en esta ocasión que la empresa se va a pasar 100% a teletrabajo. No, probablemente sea un departamento, probablemente sea un área específica. Entonces, determinar eso creo que sería lo segundo, porque lo primero, ahí determinamos finanzas, determinamos diagnóstico a largo plazo, determinamos espacio, determinamos qué modalidad es la que nos conviene más. Entonces, el segundo paso sería determinar hasta qué alcance vamos a aplicar el teletrabajo, es decir, un departamento, nada más una persona podría ser con teletrabajo, podría ser todo que un sector en específico, por ejemplo, contabilidad, podría ser solamente por la modalidad de teletrabajo sin ningún problema, más que agencia empresarial. En ese sentido, pues, ese considero yo que sería el segundo paso. Entonces, tú sí recomendarías el trabajo definitivamente en estos momentos. Por, su, Eh, por Muy supuesto. bien, En esos me pasos, parece. obviamente que vamos a tener más ventajas que desventajas. Si no siguen estos pasos, habría que ver qué están haciendo en este momento para esta pandemia, porque si no quieren hacer teletrabajo, pero tampoco están haciendo otra cosa, déjenme decirle que lo que están haciendo es perder el tiempo como empresa. Muy bien, para las personas interesadas, puedes tú darle la información sobre el webinar que está a punto de desarrollarse, que es un poco más privado, ¿verdad? Y personalizado, ¿verdad? Claro, claro. Material En este empresarial. momento, más o menos en una hora, voy a un webinar que se refiere específicamente a las aplicaciones especiales en materia laboral para las empresas respecto del COVID-19. En esta ocasión, pues de pronto, pues ya es demasiado pronto para que se pudiesen agregar como tal. Sin embargo, viene un Bueno, webinar para el 19 y 20 de mayo que se refiere justamente al teletrabajo, aquellas aplicaciones de la ley de regulación de teletrabajo, que son aplicaciones más especializadas, es información más amplia y específica para que pueda determinarse entonces cuáles son las ventajas, que vamos a ver que en su mayoría son ventajas, y que las desventajas más que todo están en no hacer un análisis.
Las desventajas podrían llegar más que todo en ese sentido si simplemente decimos apliquemos el trabajo y tiremos. No es así la cuestión. Y definitivamente que quedan invitados de VIH, que es, no diría exclusivo para empresas, pero sí es aplicado más para el área empresarial. Sin embargo, cualquiera que esté interesado pues puede fácilmente agregarse. En esta ocasión sí son de carácter privado y por supuesto tienen un coste. Otra ventaja que tenemos con las tecnologías de la información. Ya no tenemos los webinars que son sumamente menor costo que lo que sería una capacitación de manera presencial. Va a implicar un local, va a implicar probablemente desayuno, va a implicar probablemente almuerzo, mientras que en esta ocasión de manera virtual el costo para ingresar es más bajo y por supuesto implica también una, digamos, una concentración del tiempo y de la información a brindar. Ya si no se aprovecha, estando el televidente en esta ocasión, digamos, perdiendo el tiempo, es una cuestión muy personal de pronto si no aprovecha la información que se está brindando. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Algún saludo también que pudieras dar. Y bueno, vamos a seguir hablando quizás de otros temas de pronto más adelante, ¿verdad? Sobre temas de interés también para toda la, tanto jurídica como gente que nos ve, ¿verdad? También de otros países, para aportar siempre soluciones, ¿verdad? En este caso la solución es el teletrabajo, es una de las soluciones para poder salir adelante con las empresas, ¿verdad? Que en estos momentos se han estancado. Sin embargo, el estado de emergencia no limita para el teletrabajo, ¿verdad? Se puede trabajar desde casa, se pone en riesgo la salud de las personas. Por supuesto, efectivamente te agradezco el espacio en esta ocasión, pues que me ha brindado como tal y definitivamente que no va a ser la última vez. Vamos a seguir hablando de otros temas de relevancia. En ese sentido, pues también quiero mandar un saludo a todos mis conocidos, ¿verdad? Los que no me conocen, pues también un saludo como tal. Y siempre invitarlos a estar pendientes de tu canal, de cualquier información. Yo sé que esta información, si bien es cierto, fue un poco más generalizada, les ha despertado mucho el interés de Ese es el cuáles objetivo, son ¿verdad? las actividades en las que se puede habilitar el teletrabajo. Y no solamente decir hagamos teletrabajo, ¿verdad? Creo que eso ha quedado sumamente enfático en esta ocasión. Y te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Excelente. Bueno, cuídese entonces. Bueno, vemos. Cuídate.